Buenos días con todos. El día de hoy, 13 de julio, vamos a empezar nuestra clase de ciencia y tecnología para cuarto grado. Nuestro tema es la polinización. Pero antes de iniciar toda jornada debemos de acordarnos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. En nuestros temas anteriores hemos visto todo lo que se refiere a la estructura de la planta. Hemos visto la planta, su raíz y la flor. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante para el medio ambiente, para todos nosotros. Se trata de la polinización. ¿Qué es la polinización? La polinización es un proceso mediante el cual los granos de polen son transportados de la antena del estigma. Ya hemos estudiado las partes de la flor. La polinización es efectuada por los agentes polinizadores, que pueden ser el hombre, animales o factores abióticos. Muy bien. Consiste en transferir el polen desde los estambres hasta el estigma o parte respectiva de las flores de las plantas. Ahí es donde se encuentra el óvulo, el cual es fecundado y se convertirá en frutos y semillas. ¿Cómo se lleva a cabo la polinización? Mediante la reproducción sexual de las plantas. La polinización se lleva a cabo mediante la semilla y el fruto. Consiste en el transporte de granos de polen desde los estambres hasta el gineceo. Generalmente la polinización se produce entre flores que permanecen a plantas separadas. ¿Quiénes son esos polinizadores? Pueden ser los insectos, el hombre, el viento. Por ejemplo, los insectos llevan polen de unas flores a otras. ¿Cuántos tipos de polinización existen? Los tipos de polinización que existen, tenemos 4 que son principales. Encontramos, tomando en cuenta las dos grandes polinizaciones, tenemos la polinización directa, que es la autopolinización o autofecundación. ¿De qué se trata? En esta clase de polinización, el polen de las anteras de una flor es transferida a los estigmas de la misma flor. Adicionalmente, la polinización directa o autopolinización puede ser subdividida por autogamia y heterogamia. ¿Qué significa? Que en una flor tiene tanto el órgano masculino como el órgano femenino. La polinización cruzada, ¿de qué se trata? Esta clase de polinización es cuando los granos de polen son transferidos desde la flor de una planta hacia la flor de otra planta, dependiendo del tipo de agente polinizador. La polinización cruzada puede ser clasificada como polinización biótica, que se refiere a entomofilia, que es de los insectos, a través de los insectos. También se puede clasificar como ornitofilia, que es a través de las aves,
o zoofilia, que es a través de los animales, y polinización abiótica, que es llamada anemofila, es por el aire o por el viento, y la polinización hidrofilia, que es por el agua. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Hola, mi nombre es Andrés del Risco, yo soy biólogo y trabajo como investigador en la línea de flora de Bogotá y colecciones de referencia de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Y en el tema de hoy vamos a hablar del proyecto Red de Interacciones Bióticas del Distrito Capital. Las interacciones bióticas son aquellas relaciones que se dan entre dos o más organismos, ya sea de la misma o de otras especies. Este tipo de interacciones se originan a partir de su necesidad de conseguir los recursos necesarios para su supervivencia a través de la obtención de nutrientes, agua e incluso la luz solar en el caso de las plantas. ¿Qué es una red de interacciones bióticas? Pues el proyecto se basa en la premisa de que ningún organismo vivo vive en aislamiento del resto. Todos se encuentran interactuando, ya sea porque unos se comen a otros, unos parasitan a otros, otras que necesitan a otros organismos para crecer, como por ejemplo esta epífita que vemos acá, esta bromelia. Y resulta que todas estas interacciones es lo que conforman las dinámicas de los ecosistemas. Y por eso es tan importante conocer y estudiar estas interacciones. Las interacciones bióticas se clasifican en neutralismo, mutualismo, simbiosis, protocooperación, amensalismo, comensalismo, competencia, depredación, parasitismo, alelopatía y exclusión mutua. Dependiendo del contexto ambiental, las interacciones ambientales pueden variar, es decir, que se pueden presentar un antagonismo, el cual se refiere a la interacción negativa entre dos organismos por una competencia interespecífica, con el fin de conseguir el hábitat o los recursos de la otra especie. Dentro de esta variante antagónica se encuentran diferentes interacciones. Hola, ¿sabías que puedes crear tu propio negocio en Internet haciendo simples anuncios en redes sociales? Entre ellos la depredación, la cual tiene como efecto la muerte de la presa para la obtención de su alimento. Asimismo, está el parasitismo y la herbivoría. En este caso, dependiendo de la interacción y la duración del ataque al organismo, llega a ser una consecuencia mortal para este. Por ejemplo, cuando se presenta un ataque a una planta, esta puede morir o disminuir su reproducción de floración, frutos o semillas. En otra medida se encuentra el mutualismo, en donde dos órganos se benefician por su interacción, como es el caso de la protocooperación, proceso donde se transfieren polen desde los estambres hasta el estigma o parte receptiva de las flores en las angiospermas, permitiendo la germinación y fecundación de los óvulos que permiten la producción de semillas y frutos. Afortunadamente, gran parte de la comunidad científica se dedica a estudiar este tipo de interacciones entre organismos y hay mucha información en la literatura científica sobre estas interacciones. ¿Cuál es el problema? Que toda esta red, todos estos detalles de cómo funcionan los ecosistemas están, digamos que dispersos en distintas fuentes, es decir, cada fuente tiene un estudio muy específico sobre qué come esta abejita o qué come este pajarito,
pero en otra fuente distinta tenemos qué es lo que come el gusano, en dónde crece esta mata epífita, sobre qué crecen los musgos, etc. Entonces tenemos un problema de dispersión de información y hace falta que todo esto se condense en una sola fuente para que podamos hacer evaluaciones sobre el sistema completo. Uno de los ejemplos de la importancia de estas interacciones es la polinización. Las plantas dependen de insectos que transfieran polen de una flor a otra para poder reproducirse, para poder producir sus frutos y sus semillas. Y las abejas son las que nos brindan este servicio ecosistémico en este ambiente en donde incluso los humanos también habitamos. Ahora bien, también existen relaciones que se caracterizan por generar efectos diferentes entre especies. Mientras un organismo no presenta ningún tipo de alteración, el otro sí presenta efectos negativos. Es decir, la relación le resulta neutra. Es el caso del amensalismo, la cual es la acción o la interacción biológica que impide la germinación o crecimiento de una planta. Un claro ejemplo de ese tipo de interacción son los hongos del género Penicillium, los cuales producen una sustancia denominada penicilina, la cual impide el crecimiento de las bacterias. Otro de los ejemplos son las plantas que segregan ciertas sustancias que afectan e impiden el crecimiento de aquellas que se encuentran a su alrededor, como es el caso del eucalipto. Por otro lado, en algunos bosques, como la selva amazónica, se llegan a evidenciar árboles de gran altura y dimensiones que impiden la llegada de luz solar a plantaciones de niveles inferiores, perjudicando de tal manera su crecimiento y desarrollo. Con el proyecto Red de Interacciones Bióticas del Distrito Capital, lo que pretendemos hacer es solucionar ese problema de la dispersión de la información. Entonces vamos a hacer un barrido de información en la literatura científica, es decir, las publicaciones y artículos científicos que han publicado los investigadores, y todo esto condensarlo en una sola base de datos para después poder visualizarlo a manera de una gran red de interacción. Además de condensar toda esa información que ya han producido otros investigadores, también complementamos todo esto con nuestro propio trabajo en campo, en donde hacemos salidas a varias zonas verdes del Distrito Capital y también a zonas rurales, como por ejemplo el páramo de Sumapaz o los cerros orientales, para nosotros mismos tomar nuestros datos de qué son los organismos que están interactuando en estas áreas del distrito. Entonces, tomamos fotografías, tomamos videos, hacemos colectas de insectos sobre plantas, etcétera, para seguir alimentando esta base de datos de interacciones que estamos construyendo y poder tener más o menos un mapa de cómo funciona el ecosistema de Bogotá. Las interacciones bióticas son la pieza clave para el funcionamiento de los ecosistemas, ya que directamente son las causantes de la existencia y supervivencia de la sociedad humana. Son estas las que a través de sus relaciones con otras especies proveen diferentes servicios ecosistémicos que permiten la polinización de cultivos, el control biológico de plagas y enfermedades, la simbiosis entre plagas y hongos que permiten el perfecto funcionamiento de los cultivos. Estos agentes no solo influyen en los ciclos de nutrimentos y de agua, sino también de la descomposición de materia orgánica, como el flujo de energía y la regulación del clima. Una vez tenemos la base de datos consolidada con toda la información sobre las interacciones entre los organismos, el siguiente paso es desarrollar una herramienta para poder visualizar toda esta información a manera de una red. ¿Qué es una red? Una consiste en una serie de puntos conectados entre sí por una serie de líneas. Los puntos en este caso serían los organismos que habitan acá en el Distrito Capital y las líneas serían la interacción, ¿sí? En este caso, el color de los puntos y de las líneas nos está diciendo qué tipo de organismos son y qué tipo de interacciones también son, porque como ya había mencionado anteriormente, hay varios tipos de interacciones. Hay consumo, cuando un animal se come otro organismo,
hay parasitismo, hay mutualismos, como por ejemplo la polinización, y todo esto lo queremos reflejar gráficamente con la red de interacciones. Esto idealmente va a ser una página web del Jardín Botánico de Bogotá que se lanzará el otro año, en el 2019, y la idea es que esto esté abierto al público para que el público pueda explorar y hacer consultas específicas en esta herramienta web. Esta herramienta web básicamente consiste en una red de interacciones, como lo acabo de describir, y los usuarios pueden explorarla haciendo zoom, zoom in o zoom out, tal cual como Google Maps, y pueden arrastrar la pantalla para moverse y explorar las distintas interacciones y los distintos organismos que están presentes en este ecosistema que estamos mostrando que corresponde al Distrito Capital. Para ver los detalles de cada interacción, los usuarios pueden hacer clic en las líneas o en los puntos, también si quieren ver detalles de los mismos organismos. O también hay una opción de búsqueda que nos va a permitir realizar consultas específicas por si una persona quiere consultar información, digamos que específica sobre cierto organismo. Por ejemplo, si se quiere consultar qué animales pueden atacar a las plantas que yo tengo en mi jardín, o qué plagas pueden atacar mis cultivos, etcétera, etcétera. Los colores que están presentes acá en esta red nos están indicando distintas cosas. Los colores de los circulitos nos dicen qué tipo de organismo es, si es animal o si es vegetal. En este caso, los animales son los círculos verdes y las plantas son los círculos morados. También pasa lo mismo con el color de las líneas. El color de la línea nos dice el tipo de interacción. Por ejemplo, este colorcito de acá nos puede indicar consumo, es decir, un animal depreda a otro o se come una planta. Y este otro color rosado, por ejemplo, nos puede indicar otro tipo de interacción, como por ejemplo polinización. Y cada interacción distinta debe tener entonces su propio color. Mostrando esta red de interacciones, nuestro objetivo no es solo facilitarle a los científicos el acceso a toda esta información, sino que también queremos hacer que el público no científico, la ciudadanía de Bogotá, se acerque un poco a conocer cómo funcionan los ecosistemas y la importancia de que cada organismo, el papel que cada organismo juega en este ecosistema donde ellos mismos están habitando, y que de alguna manera podamos lograr que puedan valorar más los servicios ecosistémicos de la biodiversidad urbana. Muchas gracias. Esto fue el proyecto Red de Interacciones entre Organismos del Distrito Capital. Para más información pueden acercarse al herbario del Jardín Botánico de Bogotá. Muy bien, hemos visto un interesante video acerca de la polinización y sus diferentes organismos. Seguimos con la polinización. Aquí también tengo otro video para apreciarlo mejor. De las plantas angiospermas. Su función es permitir la reproducción sexual, desarrollarse. La flor es el órgano sexual de las plantas angiospermas. Su función es permitir la reproducción sexual, desarrollar semillas y fruto. La flor está constituida por 4 elementos diferentes, que reciben el nombre de piezas florales. La corola, que está formado por los pétalos, que son hojas de colores vistosos, emanan perfume y tienen nectarios. El cáliz, que está formado por los sépalos, que son pequeñas hojas verdes.
gineceo, que están formados por los cárpelos, que son hojas modificadas que constituyen la parte femenina de la flor. Androceo, formado por los estambres, que son hojas modificadas y constituyen la parte masculina de la flor. La polinización consiste en el transporte del polen, desde el androceo de una flor hasta el gineceo de otra. Este viaje del polen ocurre de distintas maneras. Polinización anemófila, cuando el polen es llevado por la acción del viento. Polinización por animales diversos, como insectos, aves o murciélagos, que transportan el polen en su propio cuerpo. Polinización hidrófila. En algunas plantas acuáticas, el agua sirve de medio de transporte para que el polen migre de una flor a otra. El proceso de fecundación consiste en la unión del grano del polen con el óvulo. Mediante la polinización, el grano de polen llega al estigma de la flor. El grano de polen forma un tubo que baja por el estilo y llega al óvulo. Por el tubo baja el gameto masculino que llega hasta el óvulo y se une con el gameto femenino. Se forma la semilla, caen los pétalos y se marchita el estigma y los estambres. El ovario aumenta de tamaño y se forma el fruto, que es el ovario fecundado y maduro. La polinización. Muy bien, seguimos con nuestros tipos de polinización. La primera que vimos es la polinización cruzada y directa. Ahora vamos a ver la polinización artificial. La polinización artificial es la que se produce con intervención del ser humano. Esta polinización manual o artificial sucede cuando el ser humano reemplaza a la naturaleza durante todo el proceso de polinización y controla la producción. Esta decisión se puede tomar por dos motivos: si hay escasez de agentes polinizadores naturales en un cultivo agrícola, o si se desea evitar alteraciones en las características específicas de una determinada planta. Para lograrlo, se embolsan las flores para evitar que lleguen otros agentes. Se recoge el polen del estambre y se traslada hacia el estigma. Luego se vuelven a cubrir hasta que se efectúe la fecundación. También tenemos otro tipo de polinización, que es la natural. La polinización natural es la que se produce sin intervención del ser humano. Los casos de polinización directa, amenofilia, hidrofilia y entofilia, se consideran ejemplos de polinización natural. Después de años de evolución, las especies han encontrado las necesidades específicas que tienen para transportar su polen de forma natural y así producirse todas estas tipologías, para que se desarrollen naturalmente sin intervención humana. Otro tipo de polinización tenemos la polinización directa. Esta polinización directa o autopolinización sucede cuando el grano llega solo desde el estambre al estigma de la flor. A estas especies se les denomina autógenas. La ventaja de esta tipología es que en caso de ausencia de agentes polinizadores externos, la especie puede producirse igual. Además, prácticamente no está desperdiciando el polen, debido a que los granos realizan distancias cortas. Algunos ejemplos de plantas son autógenas, como el maní, la arveja, el frijol y el mango. La polinización cruzada. La polinización cruzada ocurre cuando el polen se transporta de una planta a otra
a través de un vector externo, ya sea biótico o abiótico. Existe la polinización cruzada cuando intervienen insectos como abejas, mariposas, avispas, o aves también como los colibríes o murciélagos, o también el agua o el viento. Este tipo de polinización es necesaria cuando los órganos masculinos y femeninos no están en la misma especie o cuando aparecen en momentos diferentes del crecimiento, como el girasol, el almendro. Entre ellos tenemos algunos ejemplos de especies de la polinización cruzada para reproducirse. Tenemos el girasol, el almendro, los melones. La polinización biótica. La polinización biótica es la que se lleva a cabo gracias a la intervención de agentes polinizadores bióticos, tales como los insectos, aves o animales. También tenemos la polinización abiótica. Esta polinización abiótica es la que se lleva gracias a la intervención de agentes polinizadores abióticos, tales como el aire o el agua. También tenemos la polinización endófila, que es a través de insectos. La polinización endófila es una de las clases más conocidas de polinización, la que es realizada por insectos polinizadores. Los agentes polinizadores más conocidos son las abejas, las avispas, las moscas, las polillas también, los escarabajos y mariposas. Los granos del polen se producen en las especies entomófilas, suelen ser más grandes y pegajosos, debido a que se adhieren al cuerpo del insecto que se encarga de la polinización. Tenemos también la polinización ornitófila, que se refiere a las aves. La polinización ornitófila es una clase de polinización cruzada que se lleva a cabo gracias a las aves polinizadoras. La polinización zoófila, que es a través de los animales. La polinización zoófila es un tipo de polinización cruzada que se lleva a cabo al accionar de animales polinizadores. También tenemos la polinización anemófila, que es por aire o por viento. Esta polinización anemófila es una clase también de polinización cruzada, producido por un factor abiótico, que es el aire, puede ser el aire o puede ser el viento. Las plantas anemófilas, como las coníferas o las gramíneas, por ejemplo, producen grandes cantidades de polen, debido a que esa es la única forma en la que aseguran la polinización. Además, cabe destacar que el polen de estas plantas es liviano y flota con el viento. También tenemos la polinización por hidrofila, que es por agua. Esta clase de polinización hidrofila también es otra clase de polinización cruzada, que es producida por un factor abiótico, que es el agua. Es un mecanismo de reproducción muy difundida. La hidrofilia es utilizada por algunas especies que utilizan el agua para transportar su polen. En ciertos casos, las gotas de lluvia pueden salpicar y trasladar los granos hacia el estigma por la propia especie. Y en otros, el polen de una flor puede flotar hasta llegar al órgano femenino o trasladarse a través de corrientes de agua para encontrarse con los estigmas. En conclusión, son muchos, ¿no?, los tipos de polinización que existen y que involucran distintos agentes. La polinización directa es realizada por la misma especie, pero en la polinización cruzada pueden intervenir insectos, entomofilia, agua, hidrofilia o viento, anemofilia. Cabe recordar también que todos estos tipos de polinización son naturales, pero también existe la polinización artificial, que es la que el ser humano interviene para controlar varias variables específicas. Vamos a ver otro video y luego lo vamos a comentar.
Vamos a ver. Los jardines son lugares conocidos por la paz y tranquilidad que nos brindan. Están llenos de colores, formas, texturas y aromas. Además, atraen una gran cantidad de mariposas, aves y otros animales que podemos observar, conocer y disfrutar. Hoy en día hay pocas áreas verdes en las grandes ciudades y por ello es importante contribuir en su creación y en la medida de lo posible elegir plantas nativas que brinden alimento y refugio a los polinizadores. Pero, ¿qué es un polinizador? Las plantas tienen un pequeño problema para reproducirse. No pueden moverse para buscar pareja. Sin embargo, para la gran mayoría su problema se ha solucionado mediante las flores. De colores brillantes, dulce aroma y jugoso néctar, las flores atraen abejas, abejorros, mariposas, colibríes e incluso murciélagos, es decir, atraen a los polinizadores, los cuales, después de haberse posado en las flores, se despiden llenos de polen, que son células masculinas finas como el polvo. Las nuevas flores visitadas son fertilizadas al recibir el polen que se ha quedado pegado en las alas o en las patas de estos visitantes distinguidos. A este proceso se le llama polinización o fecundación cruzada. En muchos casos, la vida de las plantas y de sus polinizadores está tan íntimamente ligada que no pueden vivir las unas sin los otros. Gracias a la polinización, las flores producen frutos con semillas de las cuales nos alimentamos y también producen una nueva generación de plantas. Los polinizadores están disminuyendo por el uso de insecticidas y herbicidas, y las flores se están quedando sin sus leales visitantes y sin frutos. Pero tú puedes ayudar haciendo un jardín para polinizadores con plantas nativas y sin insecticidas. No importa su tamaño, puede ser un balcón, algunas macetas en tu ventana o un pequeño patio. El jardín para polinizadores se llenará de vida y disfrutarás del contacto directo con la naturaleza. Los polinizadores son cruciales para los ecosistemas y para nuestra alimentación. ¡Consérvalos! Cuéntalo. Pues no sé muy bien, mi querida Ana, pero el día de hoy vamos a hablar de las abejas y la polinización. ¿Por qué son importantes? Vamos a descubrirlo aquí en Conciencia Orgánica. Nuestro queridísimo Tomás Severino, le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenido Tomás. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Y hoy vamos a tocar un tema que yo quisiera hacer porque es tan importante, de estos insectos que viven también en la Ciudad de México, ¿no? Y que a través de ellas pues se pueden polinizar, ¿no? Las plantas, las flores. Exacto, las plantas en general a través de las flores, digamos. Ok, ¿y por qué son tan importantes? Bueno, básicamente el proceso de la polinización es como la base de la vida, así de grande es esto. Y tiene que ver con, pues básicamente cómo se reproducen las plantas, los árboles frutales, el maíz, ¿no? Sí. El maguey, Ok. ¿no?
todas estas cosas que tienen flores, las flores al final son, digamos, contienen los órganos reproductores. Regresémonos a las clases de biología de la primaria, ¿no? Donde teníamos entonces el estilo y los estambres. Los estambres son, digamos, el compuesto del órgano masculino, por así llamarlo, y el estilo, el que recoge el polen abajo, que por lo general tiene una cubiertita así como donde se puede caer, es el órgano femenino. Digamos, y es el proceso de la vida de las plantas, porque de ahí después viene la fertilización, cuando se juntan los gametos femeninos y masculinos, cuando ya el polen viajó de un lado a otro, se fertiliza, se hace una semillita, esa se recubre, se hace un fruto, muchos de esos frutos además nos los comemos, nosotros y un montón de animales, y esa semillita termina en otro lugar en el suelo y puede eventualmente llegar a germinar. Así de básico es esto de la polinización y todo el efecto. Y bueno, pues esto lo hacemos nosotros, lo hacen los roedores, los pájaros, de comerse la fruta y tirar la semilla. Sí, ¿no? De hecho hay cafés que mientras más pasan por el estómago de cierto bicho son más caros, porque son más ricos, porque tienen... En fin, eso. Entonces al final es un proceso biológico que está en la base de la generación de vida. De la vida, exacto. Exactamente. Okay. De plantas y por ende de la generación también de alimentos para todos, para muchas Si no especies. existiera, pues también los frutos no se reproducirían, por así decirlo. No podremos comerlos, ¿no? Más o menos. Ok. Exactamente. Entonces, por eso es importante la polinización. Ok. Ahora, y dentro de la polinización hay varias maneras de polinizar. Vamos a hacer como unas generalizaciones para efectos de que sea más claro esto. Sí. Digamos, 3 tipos de polinización, más o menos. La que se hace a través del viento, cuando tú ves que van ahí pues, las semillitas o las hojitas como con papelito que van volando, bueno, eso es. Y que deberían caer en otro espacio donde ese polen sí pegue con el aparato reproductor femenino de la planta, en otra flor. Eso es una cosa. Sí. La otra es a través de, bueno, pues las flores que tienen incluidos en una misma flor los órganos reproductivos femeninos y masculinos, y entonces, digamos, se autopolinizan. Y la otra es aquella que se transmite vía animales. Pueden ser insectos, pueden ser aves, pueden ser roedores. Y esto es donde nos interesa, y por eso es lo que tú decías de las abejas. Sí. ¿No? Las abejas son, dentro de los insectos, uno de los principales grupos de polinizadores. Porque las abejas van de flor en flor, sacan polen, recogen, y mientras hacen eso, ellas van dando para lo que van a usar para la miel, ¿no? Y adentro, y lo llevan. Pero en el cuerpo llevan mucho polen, que es el que van transportando en flor, y es el que ayuda a la polinización. Pero no solo las abejas, por ejemplo, también en el caso de México, en términos particulares, hay el agave, el tequila, también se poliniza a través de flor. Y esto se hace a través de un murciélago, que en México se le llama el murciélago agavero. Que esto no es muy conocido, ¿verdad? Pero es muy importante. De hecho, era desconocido que hubo un tiempo en que este murciélago estuvo en la lista de especies en peligro de extinción en México y tuvieron que entrar las autoridades y los productores de tequila a apoyar un programa de conservación, de restauración para volver a generar los hábitats del murciélago, porque si no iba a ser una catástrofe. Pues sin él no para la diversidad, para la biología, pero además para el... ¿no? Claro. El tema de tener el tequila, entonces, por ejemplo. Entonces, en ambos casos, murciélagos y abejas, lo que estamos haciendo, al no entender este proceso y al incidir con otras cosas, torres de energía, antenas de transmisión de celulares, tirando bosques, etcétera, les estamos cambiando el entorno y estos no pueden cumplir con su proceso de polinización, y eso es muy grave. Okay. O los transgénicos, o los fertilizantes, o los insecticidas, estamos matando a las abejas. Oye, pero desde nuestra trinchera como ciudadanos, ¿cómo podemos nosotros apoyar, cómo podemos nosotros cooperar para tratar de frenar esto, detenerlo, evitarlo? Okay, yo lo primero que diría rápidamente es hay que informarse. Sí. Hay que informarnos, hay que conocer y hay que valorar, porque en esa medida vamos a entender que había murciélagos en esta ciudad. Cuando yo crecí había catarinas, había abejorros, había muchas cosas. Ahora no. Entonces, ¿cómo vamos cuidando integralmente? ¿Cómo ponemos flores? ¿Cómo le ponemos a los
los flores suavita con un poquito de azúcar, pero sobre todo hay que informarse y entender, generar conciencia, por lo pronto. La conciencia, la conciencia ambiental. Gracias, Tomás Severino. Con mucho gusto. Que tengas excelente semana. ¿Y tú también? ¿Y sabes quién nos va a dar un consejo importante? Un buen ciudadano. ¿Qué hacer cuando ya no sirve nuestro teléfono celular? Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.